Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar budín inglés, una receta que va a ser súper original porque vamos a hacer un budín inglés salado. Queda súper sabroso, es muy simple de realizar y podemos variar los ingredientes de nuestro budín a gusto de cada uno, así que vamos a prepararlo. Para esta receta vamos a necesitar paleta o jamón. Para que tengan una idea de cuánto jamón utilicé, cuando fui a comprar el jamón pedí que me corten el ancho de lo que daba la máquina y de eso utilicé la mitad. Así que al jamón o a la paleta la vamos a cortar bien chiquitita. Si no consumen fiambre, lo pueden reemplazar por aceitunas, por pimientos en conserva o lo que a ustedes más les guste. El segundo ingrediente que va a llevar nuestro budín va a ser queso de máquina, al cual también pedí que me corten del ancho máximo que daba la máquina que cortaba fiambre y utilicé la mitad. Al queso también lo vamos a cortar bien chiquitito. Si no les gusta el queso de máquina, también pueden utilizar mozzarella o algún queso semiduro. También puede ser pâte gras, gruyère, el que más les guste a cada uno. Si te gustan los budines, en el canal hay un budín salado de queso, cebolla y nuez que queda espectacular. Y si sos de los que le gustan más las verduras, acá arriba te voy a dejar un enlace de un budín de espinaca que tiene un sabor increíble. Y si no, te puedes preparar esta torre de panqueques multicolor que te aseguro que te va a encantar. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Un puñado bien grande de tomate cherry, al cual piqué bien chiquitito. Y para darle aún más sabor y que quede un poco más jugoso nuestro budín, una cebolla a la cual cociné con un poquitito de aceite hasta que estuvo bien doradita. Ahora sí, una vez que tenemos todos estos ingredientes, vamos a tomar un bowl y vamos a empezar a preparar el budín. Para ello, en un recipiente vamos a poner 50 gramos de manteca pomada y con un tenedor vamos a batirla un poquitito a la manteca. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario, una carita sonriente o contame qué otro ingrediente le agregarías para darle más sabor a este budín. Le sumamos 50 gramos de queso crema, que serían una cucharada bien colmada, y a esto lo vamos a integrar muy bien. Ahora le vamos a agregar 2 huevos, pero se los vamos a ir agregando de a uno. Agregamos el primer huevo, lo integramos muy bien y luego sí agregamos el segundo huevo y también lo integramos. Para darle sabor a este budín le vamos a agregar los siguientes condimentos. Una cucharadita de sal, un poquitito de albahaca seca y una buena cantidad de perejil recién picado. Y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Ahora llega el momento de agregarle los secos, así que sobre el bowl voy a poner un colador. Dentro del colador vamos a poner 200 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Le sumamos una cucharadita de polvo de hornear y lo vamos a tamizar muy bien. Cuando estén integrando la harina y si notan que la mezcla queda demasiado pesada, demasiado espesa,
Le pueden agregar leche, pero vayan agregándoselo de a cucharadas. Tiene que quedar una mezcla bastante espesa. Digo que le agreguen leche solamente si la mezcla ven que está muy pesada, porque por ahí, dependiendo del tamaño de los huevos, si es que son muy grandes, no va a ser necesario agregarle la leche. Pero si por el contrario es como los huevos que utilicé yo, sí va a ser necesario agregarle leche. Yo le agregué 6 cucharadas de leche. Y ahora sí, lo vamos a integrar. Cuando lo tengamos bien integrado, le vamos a sumar 2 cucharadas de queso rallado, la paleta o el jamón, lo que hayan elegido, el queso de máquina, los tomatitos cherry que habíamos cortado y las cebollitas que teníamos cocidas. Y ahora sí, a todo esto lo vamos a volver a integrar. Si preparan el budín y me quieren mandar las fotos, que es algo que me encanta, lo pueden hacer a través de las redes sociales, que estoy como La Rusa Cocina. Les recuerdo que todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones. Cuando tengamos este paso listo, vamos a tomar un molde. En esta ocasión yo estoy utilizando un molde que es antiadherente. Mide 27 por 10 centímetros. Así que voy a poner toda la preparación dentro. Una vez que tengamos toda la preparación puesta, voy a emparejar un poco la parte de arriba del budín. Para cocinar este budín lo vamos a llevar a un horno precalentado a 170 grados por alrededor de unos 30 a unos 40 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Así sale el budín del horno. Ahora lo voy a poner sobre una rejilla y lo voy a dejar que se enfríe muy bien. Una vez que está frío el budín y si es que lo quieren decorar, pueden utilizar 2 cucharadas de queso crema, le suman 1 cucharada de mayonesa, se lo pasan por arriba al budín y le pueden poner huevo picado, unos pedacitos de tomate cherry, aceitunas o lo que a ustedes más les guste o dejarlo así solo como está, que queda espectacular. Ahora vamos a cortar el budín para que vean qué lindo que quedó por dentro y les aseguro que tiene un sabor espectacular. Así que anímense, prepárenlo y después me cuentan si les gustó o no. Gracias por haberme acompañado en este video, ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.